Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 23 de agosto, sábado de la semana 20 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos hoy día la lectura del libro de Ruth. Leemos el capítulo 2, versículos 1 al 3, 8 al 11 y capítulo 4, versículos 13 al 17. Tenía Noemí, por parte de su marido Elimelec, un pariente de muy buena posición llamado Booz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: «Déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores». Ella le respondió: «Ve, hija mía». Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo que para suerte de ella pertenecía a Booz, el de la familia de Elimelec. Booz le dijo a Ruth: «Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores». Ella se postró ante él y le dijo: «¿Por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera?» Booz le respondió: «Me han contado todo lo que, después de la muerte de tu marido, has hecho por tu suegra. Cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste y has venido a vivir entre gente que no conocías». Después de algún tiempo, Booz se casó con Ruth, se unió a ella y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí: «Bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que 7 hijos». Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí diciendo: «Le ha nacido un hijo a Noemí», y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesé, padre de David. Palabra de Dios. Ya el otro día hacíamos una reflexión que es muy importante de tener clara en nuestra vida. La reflexión de tener la paciencia para saber mirar la historia completa, sabiendo que lógicamente a lo largo de nuestra vida nunca vamos a tener la historia completa. Yo no conozco la historia completa de mi existencia. No conozco la historia completa de mi vida. Conozco solo lo que he podido vivir hasta ahora. Y todo lo que he podido vivir hasta ahora siempre será mínimo delante de la eternidad. Pero será también incompleto delante de la historia de esta vida terrenal. Cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades, cuando estamos en medio de los problemas, a veces se nos puede perder esta perspectiva. ¿Por qué? Porque lógicamente en el momento de la prueba vemos solo eso. La perspectiva del tiempo es tan importante para saber vivir bien nuestra vida. Fíjate cómo contemplábamos cuando éramos niños la historia. Yo me acuerdo perfectamente estar en primer grado, iniciando la primaria, y ver a aquellos niños que estaban en el sexto grado, en aquella época, como se llamaba, verlos como si fuera una cosa inalcanzable.
Ni se diga hablar de aquellos que ya estaban en el último año de colegio. ¿Cuánto me falta a mí para llegar a eso? ¿Por qué? Porque 12 años parecían lógicamente una eternidad para un niño que había vivido tan poco tiempo. La perspectiva del tiempo era absolutamente distinta. ¿Y qué ocurre cuando uno en cambio mira hacia atrás? Es tan común escuchar a las personas hablar de la rapidez con la que pasa el tiempo. Siempre estamos repitiendo la misma frase, que yo personalmente trato de evitar porque no la experimento ni la vivo nunca de ese modo. Me refiero a, ¡oh, qué rápido que se ha pasado la semana! ¡Qué rápido que se ha pasado el mes! ¡Qué rápido que se ha pasado el año! Sí, si lo miras para atrás. Si lo miras para atrás, siempre uno tiene una perspectiva muy distinta que mirar para adelante. Y especialmente mirar para adelante cuando estoy metido en un trabajo intenso, cuando estoy metido en una dificultad, cuando estoy en medio del dolor. Eh, Ruth, que ha perdido a su esposo. Noemí, que ha perdido a su esposo y a sus hijos. ¿Cómo se sentían en el momento de la pérdida? Estando Noemí en un país extranjero, todo parecía tan duro y tan difícil. Y sin embargo, lo que contemplamos en la historia del libro de Ruth es justamente cómo se va llevando adelante la historia. Y por eso es hermoso ver cómo efectivamente ya cuando vuelven Noemí junto con su nuera Ruth, que es una extranjera, una moabita, que ha decidido permanecer con su suegra a pesar de haber enviudado. Es decir, de que ya no estaba casada con el hijo de Noemí y ha decidido dejar su tierra, dejar a sus padres. ¿Y cómo conoce a Booz? Y lo conoce en la humildad de ir buscando recoger las espigas que no recogían las segadoras. Y Booz que conoce la historia de Ruth. Qué bonitas palabras que le dirige Booz a Ruth. Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate aquí. Ya he dado órdenes para que no te molesten. Tú, cuando tengas sed, bebe del agua que está dispuesta para los trabajadores. Y Noemí, que se postra ante él y le dice, ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí? Y vos que responde lo natural, porque me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido has hecho por tu suegra. Qué importante darnos cuenta que efectivamente el bien que hagamos al prójimo, el bien que ha hecho Ruth a su suegra Noemí, tiene efectivamente el premio, pero también tenemos que ponernos desde el otro lado, desde la perspectiva de vos. Qué importante es para nosotros fijarnos en el bien que hacen las otras personas. Fijarnos en el bien y premiar el bien que hacen las otras personas. No podemos tener una mentalidad de no, bueno, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Cuando yo veo la bondad en el otro, eso tiene que moverme a ser bueno con aquel que sé que es bueno. Y querer efectivamente, como vos, facilitarle en la vida. Y después viene la alegría de que vos toma por esposa a Ruth y concibe y da a luz un hijo. Y fíjate cómo la alegría de las amigas, de los compatriotas, de las mujeres, es bendecir al Señor. ¿Por qué? No porque le ha dado un hijo a Ruth, sino porque se lo ha dado a Noemí, que perdió a su esposo. Pero que no solo perdió a su esposo, sino que perdió a sus hijos. Y que a través de esta nuera, entonces, su descendencia continúa. Y a pesar de que no es su nieto, ya no es no estamos hablando del nieto de Noemí. Booz se ha casado con Ruth
se trata de otro matrimonio. Y sin embargo, Ruth le permite a Noemí ver a ese niño como su propia familia y así lo reconocen. Es una cosa preciosa. Le ha nacido un hijo a Noemí y le pusieron por nombre Obed. Y entonces nos enteramos. Este es el padre de Jesé, padre de David. ¿De qué David estamos hablando? Del rey David. Entonces, fíjate la importancia de lo que se nos está contando. ¿Por qué? Porque se nos está contando cómo Dios va guiando la historia. Aquello que parecía tan duro en un momento. En tiempo de hambre, Noemí con su esposo han decidido abandonar Israel. Muere fuera de su patria es su esposo. Y después mueren sus hijos. Y decide regresar entonces a su tierra. En todo momento, a pesar de la dureza, a pesar del sufrimiento, Dios no la ha soltado de su mano y tenía una historia preparada, pero que no había llegado todavía. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filictarias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Recordemos que ayer veíamos cómo se menciona que Jesús ha dejado callados a los saduceos y por eso los fariseos se acercan para ponerlo a prueba. Y un doctor de la ley le pregunta al Señor cuál es el más grande de los mandamientos. Una vez que el Señor pone esto en claro, el más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo como segundo mandamiento. Ahora Jesús habla a las multitudes y a sus discípulos. ¿Hablándoles de quién? Justamente de estos que se han sentado en la cátedra de Moisés, de los escribas y fariseos. ¿Para qué? Para armar la revolución contra ellos y destronarlos de su posición. No. Qué tremendo es esto. Porque fíjate en las palabras tremendas que va a pronunciar Jesús sobre los escribas y los fariseos. Son palabras de suma profundidad, de estar en contra de lo que hacen, en contra de su actitud, en contra de la moral que tienen en su vida. Y sin embargo, el Señor no invita a que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se rebele contra ellos y no acepte su autoridad. Esto nos tiene que hacer pensar muy profundamente, porque el Señor, ¿a qué es a lo que invita? A que acepten la autoridad que tienen. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan todo lo que les digan. Acepten la autoridad. Acepten su autoridad. Pero fíjate cómo inmediatamente ese aceptar
aceptar la autoridad de los escribas y fariseos que gobiernan el pueblo de Israel no es una aceptación irreflexiva, no es una aceptación irracional. No, acepten lo que les digan, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Pero no imiten sus obras. ¿Por qué? Porque no son sinceros. ¿El Señor a qué nos está llamando? Bueno, el Señor nos está llamando a ser reflexivos, a poder efectivamente hacer un análisis, a poder reflexionar, a poder tener un pensamiento crítico. Crítico de verdad, no de criticones, sino de saber criticar, saber hacer una crítica, que es parte de un buen proceso educativo. Cuando nosotros tenemos un buen proceso educativo de parte de un padre y una madre, cuando los hijos son capaces de tener un pensamiento crítico que sabe reconocer lo bueno y lo malo que ha recibido en su educación. Cuando tú te enfrentas con un hijo que te dice, mi padre todo lo hizo bien, mi padre es el mejor padre del mundo. Hermano mío, yo no creo que exista eso. Yo no creo que exista un papá que no tenga ningún defecto y que no haya cometido ningún error en la educación de sus hijos. Yo no creo que exista una mamá perfecta que no ha cometido ningún error en la educación de sus hijos. Y cada uno de nosotros, con ese pensamiento crítico, tiene que saber analizar. ¿Qué ha hecho bien mi papá? ¿Qué ha hecho bien mi mamá en el hogar que han formado, en la educación que me han dado? ¿Significa ese pensamiento crítico ser un mal hijo? ¿No reconocer la autoridad de mis padres? No, no significa eso. Significa ser capaces de reflexionar, ser capaces de pensar. No significa faltar a la honra del padre y de la madre. Más bien todo el contrario. Qué bello es el hijo que con su educación logra distinguir, mira, mi padre hizo esto bien y esto bien, pero no hizo esto bien. Y si yo soy inteligente y sé tener un pensamiento crítico, ¿a dónde voy a llegar? A decir, bueno, aquello que es bueno, lo voy a repetir, voy a aprender de su ejemplo. Pero aquello que no es bueno, no lo voy a repetir. Para eso me han dado una buena educación, justamente para abrir mis ojos y darme cuenta de qué es lo que tengo que imitar y qué no tengo que imitar. Lo mismo en cualquier proceso educativo y lo mismo, lógicamente, en cualquier instancia de la vida donde nos encontramos con autoridades. Hay una autoridad en la parroquia que es el párroco. Si hay una conducta indebida de ese párroco, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acercarme al obispo y denunciar. Tengo que buscar la jerarquía de la iglesia para denunciar lo que está mal. Pero si se trata simplemente de que a mí no me gusta su modo, yo creo que lo hace mal por esto y por eso, bueno, reconoceré su autoridad y seré crítico en saber tomar lo bueno y dejar de lado lo malo y no repetir lo malo. En toda instancia vamos a ver esto. Fíjate lo importante que es esto para un cristiano delante de las autoridades gubernamentales también. Tú y yo podemos pasarnos la vida criticando a las autoridades, claro. ¿Por qué? Porque existe el presidente perfecto. No. Qué terrible es cuando uno escucha a una persona que mira a la autoridad como si todo fuera bueno. No, es el Salvador, es el Mesías. No, no existe el presidente Mesías. No existe el alcalde Mesías. No existe el gobernador Mesías. No existe. Existen hombres y mujeres que podrán tener muchas cosas buenas y también tendrán cosas malas. Y puede darse que que tengan muchas cosas malas. Eso me va a llevar a mí a rechazar la autoridad
No. Yo respetaré la autoridad, pero nunca de una manera irreflexiva, nunca de una manera tonta, nunca de una manera que no piensa. No, yo sé pensar. Y Dios me quiere a mí como un ser humano que sabe racionar, que sabe reflexionar y que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.